En la justificación no hay mérito para el hombre. El mérito es para Dios, es para Cristo el Señor. En este pasaje encontramos algo muy importante. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia, en muchos casos vamos a ver que esta no es buena. Santiago dice que la jactancia semejante, toda jactancia semejante es mala. El apóstol San Pablo le habló a los hermanos que en aquel tiempo tenían o parecían de qué jactarse. Siendo israelitas, ellos tenían muchas razones por las que podían sentirse orgullosos. Y su jactancia, pues, aparentemente tenía fundamento, porque les fue entregada la palabra de Dios a ellos. Pero eso no era motivo para jactarse, pues ellos no eran los dueños de la palabra, no era el poder de ellos, no era su obra, era el poder de Dios y la obra de Dios en la vida del hombre. Sin embargo, también había cristianos que podían jactarse como hasta nuestros días. La jactancia, tomando algo que en la vida personal no le corresponde, pues no es bueno. Si jactarse por sí mismo no parece ser sana, no lo es. Pues jactarse de algo que es ajeno, menos aún. La justificación, decían algunos, es por la ley. Otros, es por las obras. Y otros decían, es por la ley y también por las obras. Como hasta nuestros días hay quienes piensan que la justificación del hombre es por la ley, pero también por las obras. O es por las obras, pero también por la ley. En realidad, la justificación es una obra de Dios, en la que el hombre no tiene mérito alguno. De eso es lo que tratamos en este pasaje y descubrimos en la Escritura. ¿Dónde pues está la jactancia? Si Dios fue el que escogió a su amado Hijo, lo propuso en la propiciación por la fe en su sangre preciosa para nuestra justificación, sencillamente no hay de qué jactarse. El asunto de la justificación es obra de Dios. Siendo obra de Dios, encontramos lo siguiente. El apóstol Pablo les dice que tal jactancia queda excluida, porque el hombre es justificado por la fe, pero queda excluida la jactancia. No tiene de qué jactarse ni el creyente ni el israelita. Luego dice, ¿por cuál ley es excluida la jactancia? ¿Por la ley de Moisés? No, más bien por la ley de la fe en Cristo. Así continúa diciendo en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. La ley de Moisés requería obras en la vida del ser humano a fin de procurar su justificación. Por eso algunos se jactaban pensando que ellos eran los únicos que tenían la razón y la verdad, y que la justificación se alcanzaba por las obras marcadas en la ley. Y las obras marcadas en la ley solo apuntaban dirigiendo la vida del ser humano hacia las obras de Cristo, hacia Cristo mismo, hacia todo aquello que haría el Salvador del mundo para rescatar a la humanidad. Eran figuras solamente. Y las obras de la ley no pudieron justificar al hombre a causa del propio pecado del hombre, a causa de que, al cabo, ahí tenían más corderitos, si pecaban ahí había más y más y más, y si no los conseguían. Mala jactancia. Otros, queriendo vivir rectamente, pensaban en que sus obras, por estar haciendo esto y aquello y procurando el corderito y cumpliendo la ley, de esa manera podrían ser justificados. Pero una vez que vino Cristo Jesús, el Cordero de Dios, vino a cumplir la ley y a entregar su vida por todos.
así que no había de qué jactarse, porque el que justifica es Dios. El que justifica se llama Jesucristo. El que limpia nuestros pecados con su sangre es Jesucristo el Señor. El Padre así lo propuso. Y así el Señor Jesús decidió entregar su vida. La jactancia es excluida y menciona dos leyes. La ley de las obras, es decir, la ley de Moisés, conforme a la ley de Moisés, conforme a las obras de la ley, o es excluida por la ley de la fe. Y en ese versículo 27 el apóstol Pablo dice que no es por la ley de las obras, sino es por la ley de la fe en Cristo que la jactancia queda excluida. Pues todo el mérito de la justificación del pecador se debe a Jesucristo el Señor y a su obra redentora, entregando Él su vida para rescatar la nuestra, dando su vida para que nosotros tengamos vida, muriendo Él para que nosotros vivamos. No tenemos de qué jactarnos. A Dios sea la gloria, que en su bondad infinita permitió en su plan la redención por la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que menciona estas dos leyes. Bien, hablemos un poquito, pues si hablamos de las obras de la ley, las obras de la ley no llegan a justificar al hombre, pero llegan a producir jactancia. Según vemos en el versículo 27, había quienes se jactaban. Las obras de la ley, por otro lado, no pueden justificar al ser humano, no lo pueden justificar, pero la ley de la fe en Cristo excluye la jactancia, dándole todo honor, toda gloria, todo reconocimiento a Jesucristo, que fue quien murió por toda la humanidad, por usted y por mí y por todos. La ley de la fe presenta la justificación, punto número 1, en el versículo 21 y en el 22 dice así: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, sea israelita o no lo sea, de cualquier parte que sea pobre, no hay diferencia. Dios ama a todo ser humano por igual. Dios anhela que cada uno pueda ser justificado y pueda alcanzar la gracia, y con ello la gloria de Dios repose sobre su vida, y de esta manera le vaya bien aquí y después por toda la eternidad. Qué maravilloso es Dios, ¿no le parece? Es glorioso, es grande, es bondadoso. Solamente Él espera de nosotros algo: que seamos de la fe de Jesucristo, que confiemos totalmente en Jesucristo, quien entregó su vida para salvar la nuestra. Ahora, punto número 2, la ley de la fe es por la gracia y redención de Jesucristo. Por eso excluye la jactancia humana, porque no es por obras, como dice el apóstol Pablo en otro pasaje. No es por obras para que nadie se gloríe. Queda excluida la jactancia. Es por la gracia y redención de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, 23 y 24 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Es por la redención que es en Cristo Jesús y es por la gracia de Dios. Es que Dios le extendió su favor a usted y a mí y a toda la humanidad para ser justificados gratuitamente, ni siquiera cuesta. La ley de la fe también nos expresa lo siguiente, que es por la fe en la sangre preciosa de Cristo. Esto nos lo dice Romanos capítulo 3, versículo 25. La ley de la fe es por la fe en su sangre. Dice el versículo 25: al cual, Jesucristo,
Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es entonces por la fe en su sangre que se manifiesta la justicia de Dios, su justificación. Y algo hermoso, atento a haber pasado los pecados pasados. También está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una vida nueva, una nueva oportunidad, es una nueva criatura la que Dios forma cuando el ser humano busca, anhela y pide a Dios perdón. Cuando Dios le extiende su gracia, su misericordia y le justifica por muchos que sean sus pecados, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado y de toda maldad. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en su sangre preciosa. Por la fe en esa sangre es que tenemos el rescate, nuestra redención. La ley de la fe también nos presenta que es la justificación al que es de la fe de Jesús. Versículo 26, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. He escuchado que hay quienes piensan, bueno, si el hombre tiene fe en una piedra, esa piedra le va a responder, porque tiene fe. Otros dicen, porque tiene fe en una madera, en una banca, en un palo, en una silla. Mire que la fe es poderosa, pero la fe en Jesucristo es sublime, porque está bien fundamentada en la roca eterna de los siglos, no una piedra. No un pedazo de piedra o de pedernal, o de yeso o de madera, no. Fundamentada la fe en Jesús, la roca eterna e inconmovible de los siglos. La principal piedra del ángulo, la principal piedra para edificar, la primera piedra. De ahí todo su pueblo es edificado en Cristo. En Cristo todo se puede. Todo se puede en las pruebas, en las luchas, en las aflicciones, en medio del dolor, en medio del gozo, en medio de la alegría, en la abundancia, en la escasez, en cualquier circunstancia. Cuando usted está en Cristo y Cristo en usted, usted alcanza la gracia y la justificación de Dios por la fe en Jesús, el Cordero de Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Porque el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos lo narra Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Por si fuera poco, todo eso que Dios ha creado y todo lo que Dios ha creado, está escrito que fue creado por Él y para Él. La justificación para usted y para mí, para toda la humanidad, es una creación de Dios. La jactancia humana está excluida. No hay mérito alguno en el hombre cuando se trata de su justificación. Colosenses 1, 16. Dice, porque todo fue creado por Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, visibles o invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. El hombre no puede ser justificado por ninguna potestad de carácter humano,
o espiritual, visible o invisible. Todo ello fue creado por Dios, pero la justificación del ser humano le pertenece a Dios. Cantamos hace un momento, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado, pero no la fe en lo material, en lo terreno, en lo humano, sino en Jesucristo, a quien el Padre propuso para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación. Dios es bueno, Dios le ama, Dios nos ama, y Él anhela que nuestra vida, todos los días que vivamos aquí, en nosotros, se manifieste esa justicia del Omnipotente. Cuando Dios manifiesta su justicia sobre usted, sobre mí, es Dios el que le declara justo, limpio, santo, el que hace misericordia y conserva nuestra vida en victoria, en triunfo, en poder, en fortaleza. Es pues la ley de la fe en Jesús, la fe en su sangre, por su redención, por la gracia de Dios nuestro Padre y por la fe de Jesucristo. Eso es lo que testifica la ley de la fe, dejando fuera toda jactancia, para que la manifestación de la justicia de Dios sea en este tiempo en todo aquel que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Este versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No. Mas por la ley de la fe. Versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Por fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado no por lo que dice, ni por lo que piensa, ni por lo que siente. Hoy en día hay quienes llevan un evangelio que no es el de Cristo. Tú tienes el poder. Sí, el cristiano tiene poder y no tiene por qué jactarse, aunque tenga poder. Pero el poder está en ti, sí, pero no es propio, le es otorgado por Dios. No es algo que se pueda jactar el hombre. El evangelio de Cristo no es un evangelio fundamentado en el poder de la lengua, aunque tenga poder la lengua, ni en el poder de la palabra humana, aunque la palabra humana tenga poder, ni está fundamentado en las capacidades y virtudes que el hombre pueda tener. El evangelio de Cristo, que habla de perdón, de justificación, de salvación, de vida eterna, está fundamentado en el autor y consumador de la fe, en Cristo. El evangelio de Cristo es cristocéntrico. Cristo es el centro de ese evangelio maravilloso. También el evangelio de Cristo es un evangelio teocéntrico, donde es Dios el centro de las buenas noticias. Por ejemplo, hablando de que el evangelio del Señor es único y es teocéntrico, en Isaías 42 el Señor declara y dice: yo Jehová, y no comparto mi gloria con nadie. Él no lo comparte con nadie. Él es el centro, es la fuente de la gracia para ser salvado, para ser perdonado, para alcanzar primeramente la justificación. Es cristocéntrico, porque Él es el que creó. Por ejemplo, de nuevo, aunque ya mencionamos Hechos 4:12, Filipenses 3, Colosenses 1, por ahí tenemos también San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que es hecho, dice, por Él fue hecho, por Él fue hecho. Y nada de lo que es fuera hecho si no lo hubiera hecho el Señor. El Evangelio de Cristo habla de Él. No habla de que tienes el poder y que eres un campeón, no. Te habla, nos habla de cómo el poder fluye de Él, no de que lo digas tú.
no es de que lo pienses y lo declares. El poder de Dios fluye de una fuente única, Dios. Nos ha dado poder, sí. Y qué bueno que lo usemos para gloria suya. No es para jactarse. La justificación tampoco es para jactarse. Tienes fe, tenla para contigo mismo, dice la Escritura. Que usemos cada don conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado. Nunca jactándose, nunca humillando al hermano que se le mira más pequeño. Al contrario, los que parecen haber crecido más deben cuidar a los más pequeños, no humillarlos ni menospreciarlos, ni tildarlos de ignorantes, porque finalmente cada quien le dará cuentas a Dios de todo lo que fue su vida, de todo lo que hizo y de lo que no hizo, de lo bueno y de lo malo. Y en cuestión de la justificación, no se puede usted, ni yo, ni nadie puede jactarse. Es una obra de Cristo. Como es el creador de todo, también es creador de la justificación. Miramos la Escritura y nos damos cuenta que la ley mosaica, en el versículo 19, es mencionado para que se tape toda boca. Romanos 3:19. Para que se tape toda boca y que todo el mundo se sujete a Dios. El Evangelio que se ha ido predicando cada vez más en muchas partes no es cristocéntrico ni teocéntrico, es antropomórfico. Un Evangelio fundamentado en el yo, en el ego, en el yo puedo, en lo que yo digo, en lo que yo declaro, en lo que yo decreto. Tremendo eso. No estoy censurando a nadie, pero hay que irse a las bases del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Padre. Y vamos a encontrar cómo es y de dónde fluye el poder, y de dónde fluye el perdón, y de dónde la justificación, y de dónde la grandeza y la gloria de cada hijo, de cada hija de Dios. No fluye de nosotros, por nuestras obras, por nuestras palabras, por nuestros sentimientos. Fluye por el poder de Dios. Y si es el poder de Dios, adelante, úsalo para gloria de Dios y, como está escrito, para edificación del cuerpo de Cristo, conforme a las Escrituras. Así tiene que usarse ese poder de Dios. Pero aún con todo el poder que tengas, ni puedes justificar, ni puedes condenar. El que justifica es Dios. La ley mosaica, por otro lado, está escrito: por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley mosaica, en el versículo, este es el versículo 20, la segunda parte, en el versículo 19, por la ley mosaica se dice que para que se tape toda boca y que todo el mundo se someta a Dios, se sujete a Dios. Y en el versículo 20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. No hay mérito alguno. La ley tenía propósito y lo cumplió, para que conozcamos al que es digno de toda la gloria y toda la honra, por haber tenido misericordia y habernos extendido su justicia por su obra redentora, por la fe en su sangre, por la fe en Jesucristo, por la fe en Él, porque así lo propuso el Padre. Así le pareció bien al Padre. Es la palabra de Dios que nos habla de las obras de la ley, las cuales no pueden justificar al hombre, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él. Pero las obras de la fe son importantes. La fe sin obras, dice Santiago, la fe sin obras
es muerta. La fe sin obras es muerta. Pero las obras sin fe no producen un buen resultado. Las obras de un verdadero Hijo de Dios son el fruto de que Cristo vino en su corazón, y a su tiempo esas obras le traerán recompensa, pero no le justifican las obras. Las obras en la vida de un cristiano son para ser recompensado por el Señor cuando llegue el tiempo. Son fruto en su cuenta. No justifican las obras, ni las de la ley, que solo apuntaban hacia Cristo y hacia obra redentora, ni las del cristiano que justifican, porque el que justifica es uno, se llama Jesucristo, a quien el Padre propuso para nuestra justificación. Estimado hermano, hermana, concluimos como está escrito, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Yo quiero invitarle a que abra su corazón a Cristo y le diga: Señor, entra a mi corazón, te necesito, perdóname, límpiame, lávame, enséñame, guíame, y verá cómo Dios va a intervenir grandemente en su vida. Verá cómo usted también va a guardar silencio y le va a dar la gloria al Rey de Reyes. Oremos a Dios. Padre eterno, estamos delante de ti. No hay obra y mérito alguno en la justificación del ser humano. El hombre no se puede justificar a sí mismo. No puede alcanzar la justicia que es por la fe, por sus propios méritos, ni por obras de la ley, ni por las obras del creyente. Las obras de la ley apuntaron hacia tu amado Hijo Jesucristo y hacia su obra. Las obras del cristiano apuntan a guardar fruto en su cuenta para el día en que tiene que recibir lo que es suyo, lo que tú le has conservado y lo que por tu gracia tú le has dado. Padre, muchas gracias, porque sabemos que no hay de qué jactarnos, que no tenemos mérito alguno, que la justificación es por tu amado Hijo Jesucristo, porque así te pareció bien, Padre bendito. Muchas gracias, Señor. Pero ahora aquí estamos. Tú miras nuestro corazón, examina nuestra vida, y aquello que está mal en nosotros, Señor, sea quitado, sea limpiado, seamos lavados, seamos perdonados, seamos santificados y limpios por la sangre preciosa de Cristo. Señor y Padre, podamos ser un vaso para honra y gloria de tu nombre. Podemos llevar donde quiera que vayamos el poder tuyo conforme a tu palabra y tus obras conforme a tu palabra, para que otros más te conozcan a ti, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Quita toda jactancia, toda vanagloria, Señor, toda soberbia, y danos un corazón sencillo, obediente, un corazón que te ame, que ame a su prójimo, que ame al pecador por el cual Cristo también murió, que ame a su hermano que va empezando, que quizá es como un bebé todavía, y que le ayude. Señor, limpia nuestra vida de todo pecado, de toda jactancia, de toda obra mala, Señor, y el poder que tú depositas en cada uno de nosotros sea usado a tu manera, conforme a tu palabra, para gloria de tu nombre y para bendición de los tuyos. Padre, el mundo entero te necesita. Señor, por ellos enviaste a tu amado Hijo. Por ello el que ahora te pide perdón también, sea varón, sea mujer, cada uno que venimos a tus plantas, alcancemos limpieza y perdón por la preciosa sangre de Jesucristo. Por la fe en tu amado Hijo seamos justificados y perdonados y lavados y santificados. Señor, en tus manos preciosas, tómanos a cada uno, y el que te invita a que sea su corazón la morada de tu amado Hijo. Señor Jesús, al que te está invitando que tú seas su Salvador y su Señor, que le limpies de todo pecado, extiéndele tu gracia y tu misericordia, para que tu gloria repose también sobre su vida, y aquí se manifieste la justicia de Dios también en él, también en ella, y entremos un día todos para vivir para siempre contigo en las mansiones celestiales.
Padre, te damos gracias, en tus manos nos dejamos por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga, que Dios sea con cada uno. Amén.